por acá. Bueno, hay que tener en cuenta en una unidad ecográfica los términos hiperecogénico, hiperecoico, que quiere decir muy blando, ecogénico, ecoico, blanco, anecogénico, aneco, negro. El negro lo puedo encontrar en imágenes de contenido líquido, como son quistes. El blanco lo puedo encontrar en las paredes de algunos determinados órganos, y el muy blanco lo puedo encontrar en estructuras óseas, ¿correcto? Calcificaciones, ¿no? Ahora vamos a ir viendo las imágenes para poder interpretar mejor. Por ejemplo, esta es una ecografía hecha con una sonda transvaginal, donde podemos ver el útero, y esto que se ve ecogénico es el endometrio. Acá vemos ecogénico también la línea endometrial que llega hasta el cérvix, ¿correcto? Acá podemos ver ovarios, tanto derecho e izquierdo, con sus folículos respectivos, donde podemos ver que las paredes del ovario se encuentran hiperecogénicas, muy blanco, hiperecogénicas, menos blanco, ecogénicas, negro, anecogénicas. También puede llamarse anecoico, ecoico, hiperecoico, ¿correcto? Entonces vamos interpretando los términos que vamos a usar en ecografía, en ultrasonido, para describir determinadas estructuras. Acá, por ejemplo, ya estamos entrando a evaluar un quiste de ovario. Nosotros, por ejemplo, acá vamos a ver un teratoma ovárico. Este teratoma ovárico, porque también hay un tema, decimos que la ecografía es ayuda diagnóstica, pero acá tienen que tener en cuenta una cosa. La ecografía puede ser ayuda diagnóstica diariamente, de ecografía hiperecogénica en su interior. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, pero entrecortado, doctor. Se sigue congelando por ratos. Claro. ¿Se está compartiendo? Sí, se está compartiendo la pantalla, doctor. Puede continuar. Ya. Este es un quiste de ovario donde estamos viendo en su interior una imagen hiperecogénica. Eso es característico del teratoma ovárico. En la ecografía también puede ser diagnóstica de quistes de ovario. Fuera de que se catalogue la ecografía como un examen de ayuda diagnóstica, también podemos dar diagnósticos definitivos. Muchos de los diagnósticos que hacemos en ecografía son descriptivos, pero hay que tener en cuenta que ya hay patrones ecográficos que orientan a un determinado diagnóstico, como para decir, porque muchos ponemos quiste de ovario nada más y describimos en el interior, ¿no? Imagen hiperecogénica. Pero también podemos poner de frente teratoma ovárico si estamos seguros de los patrones y las características ecográficas de lo que vemos. Esta imagen quística en vidrio esmerilado es característica del endometrioma ovárico. Del endometrioma ovárico. Esta imagen heterogénea, con irregularidades en su interior y con líneas hiperecogénicas en su interior y ecogénicas, es característico del quiste hemorrágico. Y acá podemos ver un quiste ovario con contenido netamente anecoico, con el borde de la pared del quiste hiperecogénico. Ese es característico del quiste simple de ovario. Nosotros catalogamos quiste simple de ovario cuando mide más de 3 centímetros, catalogamos quiste de ovario, más de 3 centímetros. Menos de 3 no se cataloga como quiste de ovario. ¿Por qué motivo? Simple, porque el folículo de Graf puede llegar a medir 25 a 28 milímetros y sabemos que 10 milímetros es 1 centímetro. Por eso recién nosotros catalogamos como quiste cuando es más de 3 centímetros o 30 milímetros. Menos de eso puede ser un folículo. Tengan cuidado en las interpretaciones de las ecografías porque muchas veces recibimos diagnósticos ecográficos con los diagnósticos de quistes cuando todavía no han pasado los 30 milímetros. Vamos a entrar ahora a ver patologías endometriales. ¿Se ve claro la imagen? Sí, se ve claro. Correcto. Acá podemos ver, porque a veces, por ejemplo, tenemos una paciente que no ha tenido relaciones sexuales y
viene por hipermenorrea, menorragia, sangrado abundante y queremos estudiar la cavidad endometrial. Entonces, no vamos a poder hacer algunos procedimientos como una ecografía transvaginal o una histerosonografía, que son ideales para estudiar la cavidad endometrial. Entonces, nos valemos de la clínica y el momento del ciclo en el que se encuentra la paciente, y acá podemos ver un endometrio proliferativo trilaminar. Entonces la citamos a la paciente para que venga después de su regla, en el día 6, 7, 8 del ciclo, donde vamos a encontrar un endometrio trilaminar proliferativo que se caracteriza por ser hiperecogénico, anecogénico, hiperecogénico, anecogénico. Y tenemos las 3 líneas hiperecogénicas. A eso catalogamos como un endometrio trilaminar. Y podemos ver en su interior una imagen polipoidea ecogénica, ¿no es cierto?, haciendo el diagnóstico sin hacer ningún procedimiento invasivo. Ese es un pólipo endometrial. Entonces nos valemos muchas veces de la clínica del paciente y en qué fase se encuentra. Porque si el endometrio hubiera sido secretor en los siguientes 14 días del ciclo, sería todo ecogénico o hiperecogénico y no podríamos distinguir esta imagen en su interior. Acá vamos a ver una ecografía, lo que es ecografía Doppler, donde podemos ver cómo al insonar un vaso me dibuja la onda, ¿no? Esa es la onda de la arteria uterina, que se caracteriza, ahora ya podemos hablar más fácil, porque ya les expliqué, por tener más sístole que diástole. Si tiene más sístole, hay más vasoconstricción. Si tiene más vasoconstricción, hay más resistencia, ¿correcto? Ya. El Doppler. Tenemos el Doppler Color, rojo y azul, y el Power Doppler, que me puede pintar todo de rojo. Este es un Doppler Color, se utiliza más para vasos grandes. El Power Doppler se utiliza más para vasos pequeños, para vascularizaciones, capilarización, para vasos pequeños. Vamos a entrar ahora a tumoraciones complejas de ovario. ¿Cómo hacemos nosotros los diagnósticos presuntivos de un CA de ovario? Hay indicaciones de ecografía transvaginal Doppler. Nosotros podemos utilizar el Doppler cuando queremos ver angiogénesis, cuando queremos ver flujo sanguíneo. Lo utilizamos para neoplasias de endometrio, para neoplasias de ovario, para neoplasias que comprometen el miometrio, para patologías relacionadas a infertilidad y también para pacientes con problemas de infertilidad no asociado a causas anatómicas, ciclo ovárico o ciclo menstrual. Hay que tener en cuenta que el Doppler es un instrumento muy importante, ya que tiene la ecografía transvaginal tradicional dentro de sus opciones. El Doppler es una opción del equipo que te va a permitir ver lo que es vascularización, flujo sanguíneo. Hay equipos que no tienen esa opción y no te van a permitir evaluar la circulación de una determinada estructura anatómica. Ahora, la técnica para determinar un flujo sanguíneo adecuado, básicamente, es orientar la sonda hacia el vaso que se quiere insonar, ¿no? Y prácticamente al insonarla me va a dibujar la onda que estamos viendo, justo lo que hemos visto en la diapositiva, en el videito anterior que les puse. Se está insonando la arteria uterina y me está mostrando una determinada onda de flujo con su frecuencia, con su velocidad determinada. Acá tenemos otro ejemplo, sístole y diástole. Ahora, ¿cuáles son los criterios ecográficos de una tumoración maligna de ovario? Los tabiques, las vegetaciones, las ecos internas, la hiperecogenicidad, la vascularización aumentada del Doppler y el índice de resistencia menor de 0.4. Los tabiques mayor de 3 milímetros con flujo al Doppler pueden asociarse a una tumoración de ovario maligna. Los tabiques generalmente menores de 3 milímetros sin flujo no se asocian a tumoración de ovario maligno. ¿Cómo interpretar el índice de resistencia menor de 0.4? El punto de corte es 0.4. Y acá es simple. Yo les digo lo siguiente. La angiogénesis, les dije, el Doppler me permite evaluar y estudiar angiogénesis, vascularización. Entonces, si yo hablo que la resistencia está aumentada, ¿qué estoy hablando? Que mi vasoconstricción está aumentada. Y si hay vasoconstricción aumentada, hay menor perfusión sanguínea.
Si hay menor perfusión sanguínea, menos angiogénesis, menos vascularización, menos posibilidad de que sea algo maligno. Pero si mi resistencia está disminuida, como acá dice, índice de resistencia menor, disminuida a 0.4, 0.4 es el punto de corte, quiere decir que no hay vasoconstricción, sino hay más vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay más perfusión sanguínea, más vascularización, más angiogénesis, más riesgo de cáncer de ovario. Por eso utilizamos un índice de resistencia menor de 0.4, más esos tabiques, ecos internas, heterogenicidad, tabiques mayores de 3 milímetros con flujo al Doppler, es característica de tumoración maligna de ovario. No nos olvidemos que está demostrado que más que los marcadores bioquímicos en sangre, la ecografía Doppler tiene mayor sensibilidad para diagnósticos presuntivos de tumoración maligna de ovario. Acá podemos ver un quiste ovario con una imagen hiperecogénica sólida en su interior con flujo sanguíneo, ¿no? Aumentado. Este es el Power Doppler de un solo color para vascularizaciones pequeñas. En tumoraciones de ovario puedo hacer uso en vez del Doppler color del Power Doppler para ver toda esta microvasculatura o microcirculación en la tumoración. Acá tenemos otra imagen. Vemos un tabique, otro tabique, menos de 3 milímetros, sin flujo sanguíneo, pero sin embargo si vemos una imagen hiperecogénica con escaso flujo sanguíneo en la parte central. Este puede ser un teratoma ovárico. Como sabemos, el teratoma ovárico es borderline, no necesariamente es maligno, ¿no? La imagen es característica. Acá ya es diferente, acá vemos diferentes vegetaciones, diferentes calcificaciones, hiperecogenicidades en todo el trayecto y en la periferia del ovario. Este se cataloga como una tumoración compleja de ovario. En este caso, el equipo no tenía la alternativa para el Doppler, pero eso no significa que ustedes en su serum, si les mandan tumoración compleja de ovario con vegetaciones, irregularidades, hiperecogenicidades, ustedes ya saben la terminología, ya saben las características por las que le hablamos, entonces tendrían que referir el paciente para que se haga una ecografía Doppler, donde ya puedan interpretar su índice de resistencia de mejor manera. Como les vuelvo a repetir, nadie les está diciendo que ustedes tienen que hacer la ecografía, pero sí saber qué pedir y cómo interpretarla y por qué pedir y qué valorar. Eso sí les corresponde a ustedes. Acá tenemos un quiste ovario trilobulado con tabiques en su interior. Tenemos una imagen de vidrio esmerilado hacia ese lado, que como ya les mencioné, es característica del endometrioma, y acá una imagen anecoica característica de un quiste simple ovario. Pero este ovario tiene 3 lóbulos diferentes, ¿no? De todas maneras, hacerle un Doppler sería bueno para ver si esos tabiques tienen vascularización. Si no la tiene, probablemente no estemos ante un tumor de ovario, que probablemente dentro de los marcadores bioquímicos de sangre me salga el CA125 elevado, pero no va a ser necesariamente una tumoración maligna, ya que en endometrioma también se puede elevar el CA125. Pero lo importante, y como les vuelvo a decir, en el Doppler, si no tiene vascularización, la posibilidad de que sea algo maligno es más remota. Acá sí, es una imagen sólida, tumoración sólida de ovario con bastante vascularización y microvascularización al Powell Doppler en toda su extensión o recorrido. Este es un quiste de ovario gigante de contenido en la ecografía, les digo, anecoico. Anecoico, no tenía vascularización, era un cistoadenoma mucinoso benigno. Pero para que vean, por decirlo de alguna manera, el gigantismo, la monstruosidad de una imagen quística en la cual el Doppler nos ayuda muchísimo para presumir, más los marcadores bioquímicos que son complementarios, el Doppler no los descarta, son complementarios, solo que el Doppler tiene más sensibilidad que los marcadores bioquímicos en sangre para decir que podemos plantearle una laparotomía mediante el servicio higiénico a ese paciente para la extirpación de ese quiste. Porque si encontramos que nuestro marcador de flujo sanguíneo, el Doppler, está alterado y tiene un índice de resistencia menor de 0.4, el paciente debería pasar a gineco-oncológico. Ahora vamos a entrar a estudiar la cavidad endometrial. La mejor prueba para estudiar la cavidad endometrial es la histerosonografía. No nos olvidemos que la ecografía transvaginal es un examen que evalúa el endometrio, pero que el endometrio es una cavidad virtual.
Si yo tengo el endometrio en fase secretora, como estamos viendo en este caso, cuando les puse la diapositiva de cuando se evaluó ese endometrio en fase proliferativa, sí se podía ver el pólipo en su interior. Pero si la paciente ya ha tenido relaciones y si me viene con un endometrio secretor, yo puedo plantearle una histerosonografía si quiero estudiar qué es lo que está pasando ahí dentro, ya que es una cavidad virtual. Miren este video. Entonces, acá podemos ver que se introduce una sonda y se distiende con solución salina. Y podemos ver que aparecen un pólipo endometrial y otro pólipo endometrial, ambos de base ancha o sésil, y acá igualito, ¿correcto? En la parte superior también. Y nada de esto lo presumíamos en una ecografía transvaginal normal. Entonces, la clínica del paciente es importante para tomar la decisión de hacer una histerosonografía y estudiar la cavidad endometrial más detallada. Ahí están midiendo los pólipos endometriales. Ese es en un corte transversal, se ve como si tuviera un pólipo, pero ya vimos que en el sagital hay como 2, 3 pólipos. Y le está poniendo la alternativa de Doppler, ya que el aparato cuenta con Doppler. Y eso es importante porque estamos viendo que se caracteriza por tener flujo central. El pólipo endometrial al Doppler se caracteriza por tener flujo central. Lo que un mioma submucoso al Doppler tiene flujo periférico. O sea, todo el pólipo estaría rodeado de flujo sanguíneo. Este es una imagen también de un pólipo endometrial, no había la alternativa de Doppler. Acá es un endometrio proliferativo trilaminar, donde podemos ver la imagen. Ahora vamos a hablar de histerosonografía y Doppler. Acá estamos viendo, miren esta imagen. Esta es una ecografía transvaginal, no es una histerosono. No vemos la solución salina alrededor ni distendida la cavidad endometrial. Pero podemos ver, discernir que dentro de la cavidad endometrial hay una imagen, ¿no? De aspecto polipoideo. Obvio, no está distendida la cavidad endometrial. En ese momento no había el material, ni los insumos, ni la sonda para hacer la histerosono. Pero se le puso el Doppler y se ve en forma notoria ese flujo central de esta masa, lo que hace presumir ya en un pólipo endometrial a través de una ecografía transvaginal. Pero ojo, lo ideal y el gol estándar para el estudio de la cavidad endometrial es la histerosonografía. Acá ya se distendió la imagen y se ve que el flujo es central, no es periférico, endometrial. Acá vemos un histerosono. Sin el histerosono todo esto era un espacio cerrado, lo que hacía pensar que este mioma de acá estaba invadiéndolo. Cuando hacemos la histerosono, vemos que este bioma invade parte de la cavidad endometrial, pero menos del 50%, lo que nos hace pensar, porque esa es la otra importancia del histerosono, saber cuál va a ser el abordaje quirúrgico para la extirpación del mioma. Y si tenemos menos del 50% en la cavidad endometrial, no vamos a plantear una histeroscopía o sacarlo vía vaginal, cuando sabemos que la totalidad se va a encontrar en la pared. Tendría que hacerse vía abdominal o laparoscópica, ¿correcto? Pero, sin embargo, lo importante de esta imagen es ver que cuando se le puso el Doppler, este tiene una circulación periférica característica no del pólipo, sino del mioma submucoso, y mediante la histerosonografía estamos comprobando que tiene más componente intramural. Según la clasificación de Weinstein, tenemos el G0, G1 y G2, clasificación de histeroscopía, muy similar a la de la histerosonografía, en la cual la 0 es el mioma submucoso se encuentra en su totalidad dentro del útero, el 1 más el 50% y el 2 menos el 50%. Lo que acá, al estar el mioma submucoso menos del 50% dentro de la cavidad endometrial, ya no hace posible el abordaje quirúrgico vía vaginal para poder extirparlo. Si fuera un tipo 0 o 1, sí.
Acá tenemos un endometrio secretor, como decimos, todo ecogénico o hiperecogénico, y no podemos evaluar si en su interior está pasando algún mioma submucoso pólipo. Eso no quiere decir que a todas las pacientes le voy a pedir histerosondo. Como digo, manda a la clínica, uno tiene que ser clínico, no es pedir por exámenes por pedir, porque si no viene el paciente y yo de frente le pido ecografía, resonancia, tomografía, y no es así. Evalúo al paciente, veo el motivo de consulta. Doctor, vengo por hipermenorrea, tengo anemia, dolor intenso pélvico, sangro todos los días en cantidad abundantes, lleno 10, 8 paños. Me lleva a orientar que estoy entre una hemorragia uterina normal, a descartar una patología endometrial y que amerita un estudio de la cavidad endometrial, entonces esa paciente es seleccionada para realizarle una histerosonografía. Endometrio proliferativo trilaminar, ya lo vimos. Acá tenemos un endometrio engrosado, descartar hiperplasia. Ojo, eso es importante. Hay a veces diagnósticos ecográficos que me ponen de frente hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es un diagnóstico histológico hecho por el patólogo una vez que le mandes la biopsia. Por lo tanto, el diagnóstico debe decir endometrio engrosado, descartar hiperplasia. Y este diagnóstico yo lo presumo en mujeres que ya no están en edad fértil, ¿correcto? Mujeres en edad fértil que menstruan, no puedo todavía hablar de este tema, pero mujeres mayores de 40, 45 años, o 48, 50, que ya no están menstruando y encuentro un endometrio pues, de grosor 18, 19, 20 milímetros, yo puedo poner endometrio engrosado, descartar hiperplasia, porque si se supone que sus estrógenos están en disminución, no tendría por qué tener un endometrio grueso, entonces tengo que tener cuidado con el cáncer de endometrio. La hiperplasia de endometrio es una lesión premaligna. Ahora, hay que tener en cuenta que en edad fértil, lo normal de grosor de un endometrio de una mujer antes de menstruar es de 15 a 16 milímetros. Por encima de eso, ojo, he dicho, en edad fértil, por encima de eso, yo tengo que presumir que pueda estar empezando una gestación. Acuérdense que en la gestación el saco recién lo voy a ver a partir de las 5 semanas. Si tuviera 2, 3 semanas, solo voy a encontrar un endometrio grueso mayor de 15, 16 milímetros y no voy a plantear, porque la paciente está en edad fértil, una histerosonografía. Primero tengo que descartar con un examen de embarazo que sea negativo para poder hacer el procedimiento, si no yo mismo le voy a provocar el aborto. Entonces es importante tener en cuenta esa situación. Ojo, ojo. Si estuviera ya en edad perimenopáusica no habría mayor problema y pienso más en una hiperplasia endometrial. Acá tenemos una sinequia endometrial que no ha dejado pasar la sonda en su totalidad y no ha dejado distender la cavidad endometrial. Ahí ya se plantea una histeroscopía, que eso ya no es un examen de ayuda diagnóstica desde el punto de vista de imagenología, sino es un procedimiento también diagnóstico, como también puede ser quirúrgico y diagnóstico, pero no tiene nada que ver con imagenología, sino ya se hace en consultorio o en sala de operaciones. ¿Correcto? Ahora la ecografía pélvica, vamos a pasar un videito. No nos olvidemos que la ecografía pélvica la hacemos con un transductor convexo, 3 a 5 Hz, de menor resolución que el transvaginal, pero más profundidad. Necesitas la vejiga llena para que pase el ultrasonido y poder estudiar el útero en su totalidad. Acá ahí tenemos un quiste ovario derecho, contenido anecoico, simple, ¿no? Diagnosticado mediante una eco pélvica. Vemos que por encima del útero está la vejiga. Un sagital del útero, el endometrio, esto ya es el cervix, esto de acá ya es vagina, ya que nos permite estudiar tanto el útero y los ovarios. Entonces no hay ninguna contraindicación para estudiar el útero y los ovarios. Esos ovarios, ya, y acá hay otro tema importante. Se recomienda bastante la distinción de la vejiga para poder evaluar mejor los ovarios. Un ovario y el otro ovario. Aquí está, ovario derecho y ovario izquierdo. A veces confundimos diagnósticos porque las ecos pélvicas generalmente le pedimos a adolescentes que todavía no tienen relaciones sexuales, mujeres de 13, 14 años. Definitivamente hay que tener en cuenta que es normal los ovarios polifoliculares a esa edad y no necesariamente estamos hablando de ovario poliquístico.
Una cosa es tener ovario poliquístico por ecografía y otra cosa es tener síndrome de ovario poliquístico. Pero en mujeres de 12, 13 años no podemos poner ovario poliquístico. Hay criterios ecográficos para catalogar a un paciente como ovario poliquístico, como es el estroma ovárico grueso hiperecogénico, un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos y un promedio mayor de 12 folículos por cada ovario. Si no tengo eso y solo tengo un ovario con el estroma delgado, con un volumen menor de 10 centímetros cúbicos y con por ahí folículos aumentados, solo son ovarios polifoliculares y encima que tengan 13 años, 14 años de edad, no puedo catalogarlo como ovarios poliquísticos porque a veces se comete el error de darle anticonceptivo ya a esos pacientes. Entonces también no solo viene el criterio ecográfico, sino el criterio clínico. No confundamos síndrome de ovario poliquístico con ovario poliquístico por ecografía. Ahora, pacientes para fertilidad que yo deseo estudiar la permeabilidad de trompas, se hace con histerosalpingografía. Ahora, este es un procedimiento diferente. Hasta ahora hemos visto todo lo relacionado con ultrasonido, con ecografía, ahora y Doppler. Ahora vamos a estudiar lo que es relacionado con rayos X. Y esta es la histerosalpingografía que se prefiere hacer los últimos días de la regla para que el cuello esté relativamente permeable y tampoco ya haya mucho flujo sanguíneo, en la cual consiste en introducir una sonda vía vaginal dentro del útero o una pinza de Cohen a través del cual yo voy a inyectar una sustancia de contraste. Y esa sustancia de contraste va a pasar por las trompas y mediante una prueba radiológica voy a poder ver si ese contraste está pasando a través de las fibras, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Entonces, ahí podemos ver que la trompa izquierda está permeable y la derecha no pasa sustancia de contraste. Eso es importante para los diagnósticos de fertilidad, ver si hay obstrucción tubárica o no, para según eso proponerle al paciente el tratamiento de fertilidad ideal. Introducimos la pinza Cohen, introducimos la sustancia de contraste. Ahí vemos que ambas trompas son permeables. Ambas trompas son permeables. Y ahora vamos a ver que una está obstruida y la otra está permeable, como se ve en la imagen radiológica. Muy bien. Y por último tenemos la resonancia magnética pélvica, que generalmente la pedimos o la solicitamos cuando pensamos en un diagnóstico oncológico. Acá podemos ver el útero, el endometrio, ¿no? Con los ovarios, sin mayor problema. Esta es una resonancia no patológica. Y acá podemos ver un útero y con una masa y contenido ecogénico. Todo esto ya también intestino, parece una toma ya metastásica, ¿no? De un proceso oncológico neoformativo avanzado. Muy bien,